Bueno, bienvenidos al canal, bienvenidos a este nuevo vídeo en el que un impresentable quería tirar un ordenador a la basura. ¿Pero qué hace? Vamos a investigar a ver qué tal funciona el ordenador. Cuello de botella fijo. Bueno, como lo podéis ver en la imagen, este es el ordenador que un impresentable quería tirar a la basura. La verdad es que fijaros ahí atrás, no parece tan viejo, HDMI, puertos USB azules, bastante grande, enorme, parece que ha estado trabajando en algún servidor. No sé para qué será eso, es la primera vez que veo una caja de PC con esos agujeros. Y bueno, vamos a ver aquí que tiene una pegatina puesta, parece que todo pinta bastante bien, Intel Core i5, Asus, un lector de tarjetas ahí, vamos a ver si tiene mucha mierda en el interior y bueno, como podéis ver en la imagen se trata de una placa base bastante grande, una EATX de Asus y bueno, una de las peculiaridades que trae esta placa base, como podéis ver, es la conexión que tiene ahí ATX de 12 voltios. Trae solo la mitad de los cables para conectar. Al principio me sonó un poco raro porque nunca había visto una conexión así, pero bueno, en el manual pone que está bien, que se puede conectar de esa manera. Pensaba que lo mismo la fuente de alimentación era algo antigua, pero bueno, está bastante bien y no hay ningún tipo de problema. Bueno, ahí veis los 4 módulos de memoria RAM que lleva, DDR3, USB 3.0 para el frontal y fijaros en esta curiosidad donde está grabado el chip BIOS, la información de la BIOS, ahí la veis, está Winbone, está grabada ahí en ese zócalo que se puede sacar y se puede programar, no necesitamos las pinzas para programar esta BIOS. Bueno, ahí podéis ver PCI Express, el nombre de la placa base, que luego veremos más tarde para ver si le podemos poner un Intel Xeon. Bueno, aquí abajo veis estos cables que están sin conectar, USB 2.0, los típicos que tienen para el frontal. En fin, bueno, lo básico, lo típico sería quitar todo, hacer una limpieza, cambiar pasta térmica. Bueno, el disco mecánico, que evidentemente no lo vamos a utilizar, ahí trae otro disco, otra lectora, pero bueno, no tiene mucha suciedad. Pero sí conviene hacerle una limpieza, como hemos comentado, limpiar un poquito o bien darle aire o aspirar. Bueno, estos agujeros que tiene aquí yo entiendo que deben de ser para pasar cables por si había algo conectado ahí en los PCI. Bueno, ahí podéis ver los SATA, los puertos SATA de 6 gigabits deben de ser los blancos, los azules deben de ser SATA 2. Ahí veis dónde está el chipset, debajo de esa plaquita de ese disipador. Y bueno, en principio la fuente de alimentación es de 500 vatios, hay que tener cuidado a la hora de elegir la tarjeta gráfica. En principio para ofimática no habría ningún tipo de problema, debería funcionar bien, aún sin tarjeta gráfica le ponemos un disco SSD con 8 GB de memoria RAM o 16 GB de memoria RAM, iría bastante bien. El disco mecánico no lo vamos a utilizar y bueno, ahí podéis ver otra curiosidad de los puertos, como viene ahí enchufados los ventiladores, que luego los bifurca en esos dos, que no hacen nada de ruido esos ventiladores. Si hace ruido, lo que es la fuente de alimentación hace bastante ruido. Bueno, en el tema de las tarjetas gráficas ya lo hemos ido comentando en varios vídeos del canal, que cuando vayamos a montar un ordenador lo tenemos que montar lo más compensado posible, un ordenador equilibrado, sobre todo tarjeta gráfica CPU, no podemos comprar una CPU muy buena y una gráfica muy mala y viceversa, tiene que ser equilibrado. Ahí podéis ver los adaptadores que vamos a tener que utilizar, son Molex que valen bastante baratos y no hay ningún tipo de problema. Bueno, pues como hemos comentado, lo ideal sería poner una tarjeta gráfica pues que no le genere cuello de botella al ordenador. No nos interesa meterle una tarjeta gráfica muy buena para tener siempre el ordenador saturado a fotogramas. Pero bueno, como en el vídeo vamos a tratar un poquito el tema de cuello de botella, pues lo que voy a hacer es ponerle la que yo creo que puede generarles mayor problemas a la CPU, y estaba entre esta 1660 Super y la 1070. Esta otra la voy a descartar, la RX 460 y la RX 560 las voy a descartar porque no le van, bueno, yo entiendo que sería la mejor opción, ojo. Yo las descarto porque me interesa generar cuello de botella para intentar poder mitigarlo, pero lo ideal sería poner una tarjeta gráfica como la que estamos viendo, una RX 460 o una RX 560, que sabemos que va a ir bastante bien, no le va a generar tanto cuello de botella al procesador. Inclusive una 1650 de 4 GB estaría bastante bien, una 1030, bueno, ya quedaría, una 1050, quedarían bien. Pero bueno, lo dicho, yo voy a hacerlo con la 1070 porque me interesa ver un poquito
cómo hacerle o cómo mitigar el cuello de botella. Bueno, ahí estoy explicando un poquito los conectores, que si no tenemos en la placa o en la fuente de alimentación esos conectores, pues tenemos que recurrir a los adaptadores Molex. Creo que ya lo vimos también en el canal, que para conectar estas tarjetas gráficas, si en la fuente de alimentación no lo tenemos, necesitamos un adaptador. Bueno, entre la 1660 Super y la 1070 me voy a quedar con la 1070 de 8 GB, es una barbaridad para este ordenador, pero bueno, lo vamos a hacer así para que le genere cuello de botella. Bueno, como podéis ver en la imagen, ya tenemos instalada la tarjeta gráfica 1070 y el disco SSD. Muy importante cuando vayamos a poner los conectores Molex, intentar coger de ambos cables que salgan de la fuente de alimentación, no coger solo de un mismo cable. Daros cuenta que de la fuente de alimentación salen dos puertos Molex, pues coger uno de cada, no cargar toda la energía de un mismo puerto Molex, porque normalmente se va a sobrecargar ese puerto y no tenemos muchos vatios. Ahí podéis, yo creo que he leído 120 vatios, así que hay que dividir todo lo posible la energía de todos los conectores que nos pueda ofrecer la fuente de alimentación. Ojo que también hay que tener en cuenta la fuente de alimentación a la hora de elegir la tarjeta gráfica. Como podéis haber visto, es una fuente de alimentación de 500 vatios. No podemos meterle una tarjeta gráfica muy potente porque no va a dar de sí lo que es la fuente de alimentación. Bueno, como estáis viendo en la imagen, se trata de un Intel Core i5 3330, es del año 2012, así que ya es bastante antiguo. 4 núcleos, 4 hilos. Como ordenador secundario puede estar bien, pero bueno, en los tiempos que corren, pues evidentemente habría que renovar prácticamente todo. Pero como digo, para ofimática o para juegos así, para jugar en 1080p y en gráficos bajos, como vamos a ver ahora, se defiende bastante bien. Ahí podéis ver la puntuación de CPU-Z, que bueno, el mononúcleo está bien. Y si le pasamos el donus de Furmark, pues fijaros, da 98 fotogramas, 1080p, con la tarjeta gráfica 1070. Y bueno, lo que hablábamos al principio del vídeo, el cuello de botella va a estar prácticamente presente en todos los juegos. Evidentemente, si vamos a jugar a Roblox o juegos de ese estilo, pues va a estar la CPU, va a estar más desahogada. Pero en este tipo de juegos, pues la CPU no va a dar a más. Ahí estáis viendo como en Warzone pues prácticamente está al 100%, estamos grabando con la tecla de Windows G. Si grabamos directamente con el móvil, pues vamos a ver cómo la CPU va a estar un poquito más desahogada. Bueno, vamos ahora con este otro juego y fijaros, hay un cuello de botella de libro. Si pausamos ahora vemos cómo la CPU siempre va a estar bastante más alta que la GPU. Y eso es un cuello de botella pues de libro, como comento. Siempre tiene que estar la GPU trabajando al 100%, un 80, un 90, tiene que estar siempre la GPU para aprovechar lo que es realmente todo el potencial de la tarjeta gráfica. Y la CPU debería de estar en un 50, un 60%, no pasar de un 60 a un 75%, no debería de pasar de uso de CPU. Y la GPU, como os digo, siempre debería de estar a tope. Pues bueno, en este vídeo vamos a intentar mejorar un poquito ese aspecto, es decir, mitigar un poquito lo que es el cuello de botella, cuando la tarjeta gráfica satura la CPU con un exceso de fotogramas. Lo ideal sería hacer trabajar a la tarjeta gráfica todo lo posible, es decir, subir los gráficos a tope, si podemos jugar a 4K pues a 4K, para que trabaje mucho la tarjeta gráfica. Pero vamos a ver que cuando hay esta enorme diferencia entre tarjeta gráfica y procesador, no va a servir de nada, porque es tanta la fuerza que tiene la tarjeta gráfica que va a saturar igual a la CPU. Bueno, vamos a grabar ahora con el teléfono móvil para que sean los datos lo más reales posibles. Como podéis ver aquí es que se ve bastante bien el cuello de botella. Fijaros, la CPU un 93%, mientras que la tarjeta gráfica prácticamente está dormida un 36%, un 58%, llega a subir un 60%. Y esto no puede ser, está la tarjeta gráfica dormida. Vamos a ver cómo lo tenemos en los ajustes. Ahí estáis viendo que tenemos 1080, DirectX 11. Yo tengo un monitor de 4K, pero claro, no todo el mundo tiene un monitor de 4K para hacer sufrir a la tarjeta gráfica, que no nos genere tantos fotogramas y que el procesador vaya más equilibrado. Ahí lo veis que lo tenemos en gráficos épicos y ahí deberíamos de intentar mitigar un poquito el cuello de botella, pero vemos que la tarjeta gráfica, vamos, es que le sobra para mover la resolución
que la tenemos puesta. Vamos a bajar a gráficos bajos y vamos a ver cuántos fotogramas vamos a generar y vamos a ver que prácticamente no adelantamos nada. Fijaros como estamos ahora en un 94, 95, 97, han subido los FPS en torno a los 100 fotogramas, 80, y fijaros la GPU como aún baja más. Es decir, hemos bajado los gráficos a gráficos bajos y hemos pasado de un 50% a un 35%, un 36% de uso de GPU. Fijaros, ahora ha bajado en un 27%, con lo cual tenemos lo que hemos ido hablando. Tenemos un cuello de botella bastante evidente, que no se soluciona bajando lo que es la calidad gráfica. Como podéis ver, no hemos solucionado nada bajando los gráficos. Lo único que hemos hecho es saturar aún más a la CPU, porque lo que hacemos es generar más fotogramas. Vamos a ver ahora, a ver si llegamos al suelo, a ver si se pueden estabilizar. Vemos ahora que parece que se queda en un 88%, en un 87%, vuelve a subir a 90%. Pero fijaros, la GPU está prácticamente dormida, no hemos conseguido nada bajando los gráficos. Inclusive yo diría que habría que subirlos un poquito más para hacer trabajar más a la GPU, pero bueno, lo que he comentado, tiene la tarjeta gráfica, está bastante potente y está haciendo trabajar mucho a la CPU. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Pues la única solución que nos queda es limitar a la tarjeta gráfica. Lo normal y lo habitual sería poner 60 fotogramas. También podemos activar la sincronización vertical, subir un poquito, vamos a probar con gráficos medios, para que no se vea la imagen tan mal. Y bueno, ya lo que digo, intentar subir lo máximo posible la calidad de los gráficos, limitar la frecuencia a 60 fotogramas y poner también la sincronización vertical. La sincronización vertical lo que va a hacer es sincronizarse con la frecuencia, con los hercios que tenga nuestro monitor, que son 60, que la gran mayoría son 60-75, pues estaría bien, que son 144 hercios, pues en 60 fotogramas lo que vamos a hacer es lo que estáis viendo en pantalla. Fijaros ahora cómo hemos bajado el uso de CPU, está en un 60, un 62%, un 70% de uso de CPU. Otra opción también que tenemos es a través del MSI Afterburner decirle a la tarjeta gráfica, oye, no me des tanta caña, y es bajar ahí un poquito a lo que podamos bajar. Si podemos bajar la frecuencia, la bajamos. Y como podéis ver, el cuello de botella va a seguir presente, pero ojo, fijaros la mejoría que ha hecho la CPU. En un 50, en un 60%, un 55% de uso de CPU. Eso quiere decir que el ordenador va a estar trabajando más a gusto. Podemos tener un imprevisto, algo que esté que se esté ejecutando en segundo plano y necesita recursos, y no vamos a tener esos lagueos, esos cortes o ese momento que se nos va a congelar el ordenador estando con un uso de 100%. Bueno, vamos a hacerle un poquito de overclock al procesador, como comentábamos al principio del vídeo. En estos procesadores que se le puede hacer, pues oye, no va a venir mal subir ese poquito, esa frecuencia que permita. Como podéis ver, ahí veis los 4 núcleos que tiene. Vamos a subirle a 3,6 en un solo núcleo, 3,6, 3,5 en 3 núcleos, y creo que son 3,4 en todos los núcleos. Vamos a subir también un poquito el TDP, aunque yo creo que no va a haber ningún tipo de problema, porque no va a llegar a ese uso de TDP, ni muchísimo menos. Pero bueno, lo vamos a subir un poquito, que no pasa absolutamente nada, porque ya os digo que se va a quedar por debajo. Bueno, y como podéis ver, el panorama es prácticamente el mismo. Tenemos limitados los fotogramas a 60, con lo cual vamos a decirle a la tarjeta gráfica, oye, no nos mandes tanta información, para poder estar tranquilos y tener un uso de CPU bajo. Está en un 70%, un 66%, un 70%. Yo creo que sería la configuración ideal, sería esta, la que estamos viendo. O sea, tenemos cuello de botella, pero no hasta el punto de llegar a saturar la CPU y llegar a provocar pues un lagueo, que se nos congele el juego o tener algún tipo de problemas. Evidentemente tenemos cuello de botella, pero no hasta ese punto de que se nos pueda laguear el juego. Venga, vamos a subirnos a gráficos altos, a ver si podemos conseguir un poquito más. Y bueno, ahí podemos fijar la GPU, ya la tenemos en un 85% de uso, un 67% de uso la CPU. Nada.
No sé cómo sería mejor, porque fijaros, ya sube a un 90%. Y el motivo es ese, el motivo es que la tarjeta gráfica tiene fuerza suficiente para meternos esos 60 fotogramas de mayor calidad. Ojo, que no es lo mismo 60 fotogramas de calidad baja a 60 fotogramas de calidad más alta. Nos va a saturar más la CPU. Bueno, vamos a hacer ya la última prueba, lo que comentábamos al principio del vídeo, hacer trabajar a la tarjeta gráfica todo lo posible, y esto lo vamos a conseguir poniendo una configuración de 4K a la tarjeta gráfica. Y como podéis ver, fijaros, ya está la tarjeta gráfica, la GPU rindiendo a tope, un 98-99% de uso de tarjeta gráfica, pero fijaros también la CPU como está bastante inestable, 53, 60 un 64, 85 sube, nada. No tenemos ningún tipo de lagueo, lo podríamos dejar así a 4K, pero bueno, yo os recomiendo jugar como estábamos jugando antes, con un uso de CPU algo más bajo, en 1080p. Bueno, pues vamos ya con la parte final del vídeo, en el que vamos a instalar un Intel Xeon. Vamos a ver la maravilla de los Xeon, qué tal funcionan. Se trata de un E3 1245V2, de frecuencia base 3.4 y de frecuencia turbo creo que son 3.6. Bueno, ahí veis la página web del fabricante, los Xeon que admite esta placa base sin tener ningún tipo de problema. Es bastante caro este procesador, son 31 euros lo que cuesta este 1245V2. Alguno puede pensar que 32 euros, como puedo decir que es caro, pero fijaros el que compré el otro día, el 2680V4, 14 núcleos de frecuencia base 2.4, 20 euros. Así que hay una diferencia bastante enorme de procesadores, pero bueno, oye, son 30 euros que no pasa nada. Bueno, pues nada, vamos a ver las características que tiene este Intel Xeon 1245V2. Como podéis ver ahí, 4 núcleos, 8 hilos, la frecuencia que tiene de Turbo Boost es de 3.6 GHz. Y bueno, si le hacemos ahí un test de CPU-Z, como podéis entender, al tener esa mayor frecuencia y ese multihilo, pues obtiene mayores resultados tanto en un solo núcleo como en multinúcleo. No es mucha la diferencia, pero bueno, ahí está la diferencia. Sin embargo, con el Donus de Furmac, como podéis ver, 98 fotogramas los que obtiene. Acordaros también que muchas placas base son compatibles con Intel Xeon. La One C, como vimos también, es compatible con los Intel Core, creo que son los de sexta o séptima generación. No hay ningún tipo de problema en la One C ponerle un i7 de sexta generación. No creo recordar, no sé si es de sexta o de séptima generación. Bueno, pues vamos con la comparativa, así ya para finalizar, tampoco vamos a hacer muy largo el vídeo. Ahí ya podemos observar como el Intel Core i5 está en un 100% de uso de CPU, sin embargo el Xeon, el 1245, pues está en un 85, un 87, sí es cierto que a veces se pueden aproximar un poquito, pero hay una mejoría al utilizar el Xeon. Esos 4 núcleos, 8 hilos y esa mayor frecuencia le otorga una ventaja respecto al Intel Core i5. Acordaros que en el Intel Core i5 sí es cierto que se permite un poquito de subir, hay un poquito de overclock, pero bueno, tampoco había mucha mejoría. Bueno, pues vamos ya con este otro juego. Como podéis ver, volvemos a tener cuello de botella en el i5. Sin embargo, el Xeon, fijaros, un 60, un 70% de uso de CPU. Aunque es cierto también que tiene mayor consumo. Ojo, tiene mayor consumo el Xeon. Bueno, pues ya para finalizar, como podéis ver, aquí también en Fortnite tenemos un menor uso de CPU respecto al Intel i5. Esos 4 núcleos, 8 hilos le sientan bastante bien a los juegos. Fijaros ahora que vamos a pasar a 4K con este Intel Xeon 1245V2 y fijaros cómo está poniendo en serios apuros a la tarjeta gráfica, que evidentemente es el que realiza la mayor parte del trabajo. Un 84% de uso frente a un 42, un 36% de uso de CPU. Es una maravilla, es la grandeza del Xeon. Es normal que los Xeon se hayan vendido tanto para juegos, porque son capaces de comerse a procesadores Intel Core que le doblan o le triplican el precio, todo entre comillas, claro. Así que nada, fijaros lo bonito, 80%, un 93% hemos visto de uso de GPU. Sin embargo, la CPU, fijaros, un 60% sube ahora, un 67%, baja a un 50%. Es una maravilla. Poner un Xeon en una placa base es síntoma de garantía, porque da mucho por poco dinero, aunque 30 euros nos pueda parecer caro, teniendo los V3 y los V4 ahora prácticamente
bastante baratos. Bueno, si pasamos a otro juego podemos ver lo mismo, cómo está en un 43% de uso, mientras el Intel Core i5 está en un 66% de uso, un 70%. Siempre va a haber un tanto por ciento menos, un 10, un 15, un 20, dependiendo del juego. Bueno, pues daros las gracias a todos los que seguís el canal, mandaros un saludo a todos y ya nos vemos en el siguiente vídeo cuando vaya a montar paso a paso la placa base Mini ITX, que ya tengo muchas ganas de que llegue. Un saludo y gracias a todos.